Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer en el libro de Josué, capítulo 23 ya. Entonces, pues José ya aquí en este libro ya se conquista la tierra de Canaán. Y me llama la atención. Antes de llegar a Canaán va a en el desierto. Pero, ¿por qué Dios los mandó al desierto? Para ser procesados. Porque no estaban listos para entrar a la tierra de Canaán, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenían identidad, no tenían el tabernáculo, por eso el tabernáculo surgió en el desierto. Eh, su, su obediencia, su rectitud, sus costumbres nacieron en el desierto. Entonces Dios los mandó a procesarse, a quitarle sus malas costumbres y ponerles costumbres nuevas. Incluso le dio comida típica en el desierto. Y así, entonces, y bueno, por fin llegan a Canaán y empiezan las guerras. Recordemos que es un desierto, el desierto que cae en el desierto, pues pura arena, condiciones muy desfavorables, y en esas condiciones tuvieron que vivir, que tenían las nubes. Por cierto, si es cierto, tenían una nube, y eso ayudó mucho. Eh, Empezaron a pelear para conquistar la tierra y conquistan la tierra, y se le empezaron a repartir. Me llama la atención que difícilmente surgen reyes en Israel. Surgieron patriarcas, surgieron jueces, pero difícilmente surgieron reyes, difícilmente. Y de hecho, en la época de Cristo no había reyes. Herodes no era de Israel, Herodes era impuesto por los romanos. Me refiero a que del pueblo de Israel, de hecho, esperaban a Cristo. El último rey que se levantó a Israel por Cristo mismo, fue el último. Lo que pasa es que en lo espiritual, un rey es la persona más cercana a Dios, ¿verdad? Por eso es que el rey David escribió tanto. Saúl no escribió nada, pero nunca perdió una guerra. ¿No se dan cuenta de eso? Que Saúl nunca perdió una guerra. Nunca. La última guerra que perdió fue porque Dios lo dejó caer por su pecado. Pero Saúl nunca perdió una guerra. Y Dios sabe a quién pone. O sea, yo de Saúl admiro esa cualidad que tuvo, que jamás perdió una sola batalla. Nunca. La última guerra que peleó fue donde falleció, pero porque Dios lo dejó caer, ¿verdad? Bueno, porque ya tenía si te había pasado, su rebelión era muy grande y por eso pues perdió la guerra y la vida también. Entonces, vamos a hacer el capítulo 23 del libro de Josué. Exhortación de Josué al pueblo. Entonces, como le dije aquí, Josué, ¿qué es? Josué es un patriarca. ¿Quién es Moisés? Un patriarca. Verso 1, capítulo 3, verso 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel y todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo, ya avanzó en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzó en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Por lo que Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces aquí Josué reconoce que Dios es el que le dio las victorias. Verso 4. Aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho.
Entonces, ¿qué está haciendo aquí Josué? Advirtiéndoles que la única manera de vivir tranquilos era vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Siguiendo sus mandamientos. Es la única manera que se puede vivir tranquilo. Incluso Moisés se lo dijo. Miren, Moisés sabía perfectamente bien lo que iba en Canaán. Moisés lo sabía. Sabía que la idolatría era lo más, este, eh, lo que más atraía de Canaán, la idolatría. Lo que más, sí, lo que más perdía el hombre era la idolatría en Canaán. Eso les advirtió, creo que fueron 3 veces que le dijo a Moisés a Israel sobre la idolatría de Canaán. Y aquí José le está diciendo lo mismo. La única manera de vivir tranquilos y en paz es siguiendo los mandamientos. Y dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, los mandamientos, por supuesto, sin apartaros de ello ni extra ni siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que ha quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. De hecho, uno no debe ni de mencionar el nombre de esas cosas, ni siquiera mencionarlos. Bueno, hay una explicación, por supuesto, pero sería para otro, para otra ocasión. Eh, Dice la Biblia, no digáis que de vuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, ¿verdad? Entonces, si vas a hablar, que sea para bien. Hay un dicho en el mundo, por cierto, si vas a hablar, que sea para bien. Si no vas a hablar para bien, mejor no digas nada. ¿Y lo cual es correcto? O sea, si vas a hablar, que sea para edificación, ¿cierto? Y incluso lo dice, o sea, es un dicho mundano, pero va de acorde a la Biblia, por cierto. Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca. Y verso 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Bueno, entonces aquí es la única manera en la que Dios, en la que se puede hacer algo con la voluntad de Dios. Por cierto, yo cuando entré al cristianismo, me dan de formación de todo tipo, y me di cuenta que Estados Unidos tiene el cetro para gobernar este mundo. O sea, sí existe esto, un poder para gobernar este mundo. Sí lo existe. Sí lo existe. Lo tuvo Israel en su época, en su momento. O sea, Israel lo tuvo cuando entró a voluntad de Dios. Porque si no, no hubieran podido salir de Egipto. Cuando Israel entra a voluntad de Dios, son esas cosas, ese poder recae en ellos. Pero nunca los ejercieron tal cual. O sea, nunca sacaron el jugo, por así decirle, ese poder. Pero Israel tuvo el poder para gobernar este mundo, lo tuvo. Pero, o sea, me da a entender la historia de Israel, que Israel nunca, o sea, que ese país nunca sacó jugo a ese poder. Lo más que pudo verse fue en la época de Salomón, pero, pero bueno, una vez que surge Estados Unidos, Dios le pasa el cetro, porque así se llama, es un cetro, a Estados Unidos. Ese país va a gobernar este mundo hasta el último día. No va a surgir otro imperio más grande que Estados Unidos. No tuvo, o sea, fue Israel y Estados Unidos. Nadie más tuvo cetro. Solamente 2 naciones en la historia tienen ese cetro. Israel, el país de Israel lo tuvo y Estados Unidos lo tiene. El actual país de Israel no tiene ese cetro. Lo perdió. No lo tiene. Pero Dios les cuida, por supuesto. Pero, o sea, ningún otro imperio tuvo ese cetro. Ni Roma, ni los babilonios, ni los asirios, ninguno, ni Grecia, nadie. Solamente Israel y Estados Unidos. Israel lo tuvo y el antiguo Israel. ¿Hasta cuándo? Cuando fueron país. Cuando vino Cristo ya no eran, sino que estaban
sometidos por Roma. Incluso recuerden que le pregunté a Cristo, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Entonces el cetro de Paraguay en este mundo sí existe y lo tiene Estados Unidos. Y, y no se va a hacer otro imperio más grande que ese. No va a ser otro imperio. Eh, Salvo el poder que se le da al anticristo, pero no es como Estados Unidos, definitivamente es muy poderoso lo que tiene el anticristo, lo que hará acá, pero no como Estados Unidos, no con esa grandeza de Estados Unidos. Pues entonces, aquí Josué reconoce que Dios da la victoria, que Dios da la victoria y es que hay que ser humilde, o sea, no fue porque yo peleé, no fue porque yo me aventé con mi espada, con mi arco contra... No fue por eso, porque Dios te dio la fuerza, porque Dios te dio el lindo, porque Dios te sostuvo en la batalla. Y José lo reconoce, de hecho, Dios sabe quién pone de líder, Dios sabía quién era, a pesar de que Saúl no era perfecto, Dios sabía que a Saúl le daría grandes victorias a Israel, Dios lo sabía, Dios sabe quién pone. Entonces, dice, verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí Josué tenía revelación. De hecho, recuerden que Moisés le pasó pues el mando, por así decirlo, a Josué. ¿Verdad? Entonces, de hecho, es increíble lo que tenía Moisés, porque fue capaz de pasarle autoridad a otras personas, a varios ancianos, y aún así conservar el manto. Aún así, el pasaje que le pasó a hoy para que le ayudaran, aún así Moisés conservó su manto, es increíble, o sea, me dice la grandeza de lo que Dios le pasó a Moisés. Verso 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con todo vuestro alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Por así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruir sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Miren, de hecho, hay un versículo, creo que es Proverbios, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, cuando se les predica al pueblo, el pueblo se desenfrena. Y pasó con el rey Acab. Una de las peores épocas de Israel, más oscuras, por así decirlo, fue con el rey Acab. Porque incluso el propio rey sacrificaba a dioses ajenos. No fue el único, pero fue uno muy sobresaliente. Otro fue Manasés. ¿Verdad? Entonces, sin profecía el pueblo se frena. Pero Dios se levantó. Dios siempre tiene su pueblo, siempre tiene sus escogidos, su pueblo redimido. Y aún así levantaba uno que otro profeta para exhortarles. Aquí, pues ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasaba con Israel? Que no buscaban de Dios. Es que esto es personal. Uno debe de buscar de Dios. Eh, de hecho, hay una parábola que lo escribe muy bien. La parábola de las tres tierras. La tierra con espinos, la tierra estéril, la tierra con piedras. Recuerden eso en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Que una semilla se esparce en buena tierra, otra donde hay muchas piedras y así. Entonces, Dios es así. Dios crece, pero de acuerdo a la libertad que tú le das. ¿Verdad? Si tú no le das a Dios libertad para crecer, si tú no te empapas de Dios, pues no va a pasar nada. Tienes que dejar que Dios crezca en ti. ¿Verdad? Entonces ese es el asunto, que ellos se perdieron. Lo mismo le pasó incluso a Estados Unidos en un momento muy, muy oscuro a Estados Unidos.
que recuerden que el país donde, uno de los países donde más cristianos hay es Estados Unidos, ¿verdad? En los 70 fue una época muy hermosa para el Evangelio en Estados Unidos. Buena parte de su población eran cristianos. Creo que un poquito más del 50% eran cristianos en Estados Unidos, ¿verdad? Luego empezaron a surgir distracciones, grupos de música, canales de televisión, mucho turismo y se perdieron. De hecho, fue la época en donde más fuerte económicamente estaba Estados Unidos y se perdieron. Lo mismo le pasa a Israel. De hecho, lo mismo pasa con el ser humano. Cuando Dios le bendice, se pierden porque disfrutan, pueden pagar lo que sea y se pierden. Eso es lo que pasa con el ser humano, que cuando Dios les bendice, pues empiezan a probar de todo y se pierden. Verso 16: si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y orando de dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces el rey de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces, ¿para qué la exhortación es seguir a Dios? Dice, de hecho, el primer mandamiento, hay uno de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo tu alma. Por cierto, el primer mandamiento sí es el Señor tu Dios uno es. Y el segundo es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo tu alma. Entonces, aquí le dice, es que lo que pasa, ¿por qué incluso lo dice Moisés, cuando se aumenten tus ganancias, cuando tengas muchas casas, no digas yo lo hice, porque te vas a perder. Así se lo dijo Moisés a Israel. Entonces Josué sabía que iban a empezar a prosperar en el aspecto económico y que se iban a volver de Dios por vivir. No es malo ser bendecido porque Dios se lo dio, pero los perdió. Y luego, dando patadas de ahogado, buscan una solución para volver a esa prosperidad y se inclinan ante la idolatría. Y lo que pasa, que quieren lograr lo mismo, la misma prosperidad y grandeza, rápidamente y buscan la idolatría. De hecho, recuerden, de hecho me llama la atención porque Israel, aquí en el Antiguo Testamento, no me acuerdo exactamente qué libro, dice, cuando sacrificábamos a la Dios del cielo, cuando le hacíamos libaciones, no nos faltaba pan, no nos faltaba agua. O sea que que Israel se inclinó a la idolatría por tener dinero, por tener buenas cosechas, por tener agua. Pues entonces, ¿por qué así? Yo creo que el punto más importante de esta prédica, ¿por qué Israel se inclinó a ídolos? Porque estaba ahogando, no tenían dinero. O sea, una vez que derrocharon el dinero, la prosperidad que Dios les dio, se inclinan a los ídolos para salir rápidamente de eso. Y es donde pues viene el castigo para haber abandonado a Dios. Bueno, pues entonces hasta aquí el capítulo 23 de Josué. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.